El canal del Congreso presenta. Vivimos en sociedades cada vez más polarizadas, divididas en bandos irreconciliables que no se hablan entre sí. Bandos enfrentados que demonizan al adversario, segregados ideológicamente y que raramente intercambian puntos de vista con genuino interés en reconocer que el otro puede tener algo de razón. La polarización, nos dice el sociólogo y analista político argentino Ignacio Ramírez, a quien hoy le toca recibir la visita incómoda, es la ley de la gravedad de la política contemporánea. En su país, Argentina, es el fenómeno político más importante de la cultura política actual, según nos cuenta. Estoy seguro que será interesante hablar con él, porque mucho de lo que Ignacio ha escrito sobre la realidad política de su país, lo estamos viviendo en México. Un fenómeno en crecimiento que probablemente no hará sino extenderse en los próximos años. Y es que habitamos hoy barrios cerrados de la subjetividad política, como nos dice este sociólogo argentino, quien nos alerta. Pareciera que solo el espejo que nos devuelve nuestra propia imagen es capaz de tranquilizarnos. Y es que estamos ante un estado de aislamiento cognitivo que nos lleva solamente a hablar con los que piensan como nosotros y a mantener amistades únicamente con quienes tienen nuestras mismas simpatías políticas. Les cuento un poquito de quién es este personaje con el que me voy a encontrar en un momento más para tomar un café. Ignacio es sociólogo por la Universidad de Buenos Aires, con una especialidad en cultura, comunicación y política por la Universidad Complutense de Madrid. Es también un reconocido consultor político y un agudo analista de la realidad política de su país. Junto a otros 7 autores, Ignacio Ramírez publicó un libro de lo más estimulante que tiene mucho que decirle al México actual. Polarizados. ¿Por qué preferimos la grieta, aunque digamos lo contrario? ¿Por qué estamos a tal punto polarizados? En gran medida, nos dice Ignacio Ramírez en este libro, por los medios de comunicación, porque estos medios buscan mantener, sobre todo, la fidelidad de sus audiencias al defender intereses ideológicos y partidarios concretos. Pero la polarización también se explica por el papel que juegan hoy las redes sociales, que esparcen veneno todos los días al recurrir a una adjetivación extrema y un desprecio por lo diferente. Leí este libro con mucho interés. Por eso vengo entusiasmado a esta charla y lleno de preguntas para hacerle a Ignacio. Lo que me pareció interesante es que él no ve las cosas en blanco y negro. No sataniza la polarización como algunos. En todo caso, reconoce que hay un lado positivo rescatable si se quiere, pero también un lado sumamente inquietante. En otras palabras, que existe algo así como una polarización buena o provechosa, pero también una polarización tóxica y muy nociva. Pero ya no les cuento más. Mejor escuchemos a quien tenemos que escuchar. Tú eres sociólogo político. Sí. Sociólogo político. Y acabas de escribir un libro que se llama Polarizado. Bueno, no sé si acabas, pero es un texto que ha dado mucho de qué hablar, porque habla de un fenómeno que ha ocurrido en Argentina, pero que lo podemos ver en México. Yo leí tu libro y decía, es que esto que retratas en la realidad argentina, que dices que es uno de los principales rasgos que definen, digamos, hoy a la Argentina de hoy, también podría ser de México. O sea, es un fenómeno
universal? ¿Es un fenómeno latinoamericano? ¿En qué contextos? ¿Por qué ahora aparece esta polarización? Bueno, Hernán, gracias por la invitación y es un estímulo bien interesante el que proponés para empezar una charla sobre un fenómeno que es un poco el enigma de este tiempo, ¿no? Que es este fenómeno de la polarización que empieza a suscitar curiosidad, interés, preocupación también. Hay distintos abordajes, ¿no? Pero en cualquier caso, se repite, digamos, en cualquier, una librería de Ciudad de México, de Buenos Aires, de San Pablo, de Madrid, aparecen muchísimos, se multiplican los libros que intentan hacer alguna clase de respuesta o de aproximación a las preguntas que vos planteabas. Yo diría primero, es interesante porque hiciste dos preguntas, ¿no? Primero, si se trata de un fenómeno, de una suma de coincidencias nacionales o es un fenómeno de alcance más, vos decías, universal o regional o global, epocal diría. Yo creo que sí, que nosotros en el texto definimos a la polarización en algún sentido como la ley de gravedad de la política contemporánea, ¿no? ¿Pero cómo defines la polarización en sí? Bien, entonces esa definición intenta proponer que no se trata de un fenómeno nacional, digamos, a los argentinos, ¿viste? Con todo el narcisismo nacional, nos gusta creer que nuestros procesos son muy originales. Y no. que el peronismo es único y nadie lo puede entender, ¿no? Exactamente. Y en realidad, cuando uno lo pone en perspectiva, encuentra lo que vos decías, que ese problema con variaciones nacionales se repite en todos lados. No ese problema, ese fenómeno. Ahora bien, vos decís, bueno, ¿y qué es la polarización? Por supuesto que es un fenómeno amplio, admite definiciones distintas, tiene muchas dimensiones. Pero yo diría, primero, es el retorno de lo ideológico como centro de gravedad de la competencia política. ¿Te acordás, Hernán, que hasta hace no tanto los libros de ciencias políticas, la consultoría política, ¿qué recomendaba? Que había que ir hacia el centro, hacia un lenguaje político moderado, descafeinado, que la ideología era un vestigio arqueológico del siglo XX. Sí, que había que ser unos pusilánimes en política, de alguna forma. Bien, bueno, me gusta esa idea, porque te digo por qué. Tibios. Sí, tibios, pero ¿qué pasó con eso? Que los partidos, lo digo, voy a hacer una simplificación, pero que los partidos empezaron a parecerse demasiado. Y entonces eso en las sociedades, en los electorados, empezó a incubar desafección, cinismo, porque devaluaba el sentido del voto, que es elegir entre alternativas distintas. Cuando todos los partidos se fueron al centro, cuando todos los partidos disfrazaron sus programas excesivamente, demasiado edulcorados, bueno, izquierda y derecha, ese desacuerdo constitutivo de la política moderna perdió sentido, ¿no? Entonces aparecen esas consignas, ¿te acordás, Hernán?, en muchos lugares que acompañaron o que le pusieron palabras al enojo, que son todos lo mismo. Son todos lo mismo. La polarización en algún sentido recupera el desacuerdo ideológico como eje de la competencia política. Es decir, no son todos lo mismo. Hay una competencia política que adopta una efervescencia muy intensa, cierta belicosidad, pero entre alternativas distintas. Interesante, o sea, estás empezando a hablar, estás comenzando esta charla hablando de aspectos positivos, o sea, estás diciéndonos de alguna forma, y es lo que yo entendí en tu libro, es la polarización tiene, digamos, una cara positiva y una cara negativa, perjudicial para las democracias. Tú eliges hablar primero de lo positivo, que es esta capacidad de diferenciarnos en el escenario político, de que haya posturas claras, que el electorado se defina, se pueda definir más claramente y que acabemos con esa idea de que es obligatorio situarse al centro político y que los políticos tienen que moderarse. O sea, ahí vemos una parte positiva de la polarización, entonces. Me gusta tu reflexión, Ram, porque yo no me había dado cuenta, pero como decís vos, empiezo como en algún sentido subrayando algún aspecto positivo. Y es cierto, porque cuando se habla de polarización, muchas veces la palabra aparece como una especie de inquietud democrática, como una especie de amenaza a la convivencia democrática. Yo creo, ojo, cuidado, porque en primer lugar tiene aspectos, podríamos calificar de positivos. Yo diría que mejora la representación política, que recupera, que es decir, sincera la competencia política, porque aquel espectáculo político muy manufacturado, muy edulcorado, muy artificial,
da paso a una competencia política más genuina, donde las pasiones y las orientaciones ideológicas están más a la vista. Y eso mejora la representación política. Es decir, ¿por qué? Porque en la sociedad es mentira que la sociedad, la opinión pública es un universo homogéneo, digamos. No, la sociedad está atravesada por conflictos, por desacuerdos ideológicos, por valores distintos, por historias culturales diferentes y por conflictos de intereses. Entonces necesita que la oferta política recoja y traduzca esos desacuerdos. Sí. Hoy la competencia política polarizada refleja y traduce mejor esos desacuerdos y esos conflictos de intereses. Sí. Ahora, es cierto, perdón, para cerrar, sí, que también los podemos examinar después, que hay algunos aspectos, para no romantizar tampoco todo esto, hay algunos aspectos más inquietantes, no, digamos. tú los tocas y ahora quiero que lleguemos a eso, pero antes de eso te quería plantear lo siguiente. A ver, la palabra polarización, a mí es esos términos de los que yo quiero siempre como tomar distancia. Como por populismo. una razón. Sí, porque me parece que es un término muy manoseado, pero sobre todo empleado por la derecha. O sea, siempre es como que a quien más le asusta la polarización o eso que llaman la polarización es a los sectores conservadores. Aquí en México, ¿quiénes son los que critican? No, es que hay mucha polarización. En general son los que el presidente llama los fifís, Sí, ¿no? señor. No sé qué traducción tenga los fifís en Argentina, pero bueno, seguro tiene varias. Sí, ahora se me ocurren varios. Impronunciables. Porque es un poquito como que el discurso es, siempre dicen aquí en México, el presidente López Obrador polariza. Y muchos de los que lo dicen también polarizan. O sea, la derecha polariza tanto como la izquierda, pero como que lo que hace la izquierda es polarización, lo que hace la derecha no. Es un poquito, me recuerda un poco la palabra ideología. O sea, la derecha siempre cree que lo que hace la izquierda es ideología, pero lo que hacen ellos no. Por eso son esas palabras como muy manoseadas. Es muy interesante, Hernán. Yo voy a hacer un comentario general y después tal vez me animo con muchísima prudencia y modestia a hacer tal vez una observación sobre México, pero con todos los asteriscos hacer un comentario. A ver, en un primer momento, efectivamente, aquellos procesos, lo que llamó la ola rosada, digamos, entre el 2003 y el 2015, digamos que distintos países de la región estuvieron gobernados por fuerzas progresistas, de centroizquierda, populares, etc. Efectivamente, la reacción de los sectores mediáticos o políticos de la derecha o centro-derecha, en general la reacción era a calificar o caracterizar como esos procesos como polarizadores. Ajá. ¿Qué significaba esa acusación? Que eran procesos o que era una política que dividía, como si en la sociedad había armonía y venía una especie de intruso, que era la política, a dividir familias, comunidades, ¿no? Asumiendo como hipótesis que la sociedad vivía en una especie de bucólica armonía, de bienestar generalizado. Como si no hubiera condiciones preexistentes. De conflicto. Ajá. El tema es cómo la política representa y traduce ese conflicto. Es decir, lo que polariza, en todo caso, por ejemplo, en nuestra región, el principal motor de la polarización es la desigualdad. Es la desigualdad. Entonces, es decir, el sujeto de la polarización no es la política en todo caso, bueno, cómo administra y cómo interviene y cómo actúa sobre esos escenarios sociales atravesados por postergaciones, injusticias, desigualdad. O sea, la desigualdad, que tú puedes meterla en un cajón y no hablar del tema, o puedes llevar el tema al centro de la arena y de la disputa política y es decir, problematizarla. Claro, es decir, que, por ejemplo, esa desigualdad no es un dato de la naturaleza. Claro. Ahora bien, yo creo que hay un itinerario que podemos ya rebobinar que recorrió la derecha. En un primer momento tuvo esta reacción y se pronunció en favor de diseños que se llaman medio pospolíticos. Es decir, la derecha se enmascaró en una apariencia muy posmoderna, digital, y venía a proponer, frente a aquellos procesos tan intensos, tan ideológicos, bueno, venía a proponer pacificar. Sí. En Argentina el macrismo, la primera versión del PRO fue un ejemplo medio arquetípicamente, ¿no? Como muy manufacturado. Y proponía pacificar, digamos, ¿no? Atenuar las pasiones políticas. Ahora, desde hace ya algunos años, la derecha
empezó a polarizar como estrategia política, de acumulación política. Entonces yo diría que hoy la polarización es asimétrica, porque si la izquierda giró un poquito a la centroizquierda, por suerte, es decir, recuperó buena parte de un compromiso más de un ímpetu más transformador, la derecha giró mucho más a la derecha, se pasó 3 pueblos. Entonces hoy la derecha tiene como estrategia de acumulación yo diría, la explotación de lo que un sociólogo llama las pasiones tristes, el resentimiento, el rencor. Es decir, la derecha encontró en la polarización también un territorio fértil para la acumulación política. Terminó imitando a la izquierda. Sí, en un primer momento quien ponía las reglas de la polarización, el marco teórico, el ritmo, fue la izquierda a nivel regional. México, yo haría un asterisco porque tiene otro tiempo su proceso, pero en general en la región fue primero la izquierda, al calor de ciertas lecturas de teóricos del populismo, ¿no? Recuperando aquella idea de que la política finalmente es un antagonismo, tiene como esencia el antagonismo entre un ellos y un nosotros, sí, y que hay que construir identidades políticas intensas y que la izquierda no tiene que trabajar con idea programática, puramente programática o administrativa, sino con antagonismos más marcados. Bueno, es la derecha la que en los últimos años viene marcando el clima ideológico y el lenguaje político de esta época. Pese a que por suerte la región, y por una especie de aporía histórica, la región empieza a cambiar de color también. Hoy el paisaje político regional es muy distinto al de hace 4 o 5 años, cuando la derecha hablaba de un giro a la derecha de la región, digamos. Ahora, algo que me llamó la atención en tu libro es que tú hablas un poco de, y lo decías hace un momento, en tiempos de campaña, los políticos plantean un discurso pacificador. O sea, me estás contando cómo el macrismo llegó con un discurso pacificador y luego, ya gobernando, se polarizó. Y creo que también después pasó lo mismo con el kirchnerismo. O sea, también en campaña son muy de aquí sumamos, nos corremos un poco al centro, sumamos unidad a todos, a los radicales, a los no sé qué, a los... ¿Qué es lo que hace que en campaña hagan un llamado conciliador y ya en el gobierno se vayan polarizando? O sea, ¿por qué se polarizan una vez que están en el escenario político? ¿Qué pasa una vez que llegan al gobierno? Yo me acuerdo que había Porque suele pensarse distinto. O sea, uno confronta en campaña, sí, cuando llega al gobierno concilia. Claro. Y aquí en Argentina nos estás contando una historia inversa. Yo diría que, sí, en principio, bueno, la escena electoral es una escena de naturaleza contenciosa, digamos, ¿no? Y después, en todo caso, el momento del gobierno es, por definición, un momento, vos decías, como más ecuménico. Es decir, bueno, se invierten los roles. Un sociólogo, Pierro Zambalón, hablaba que efectivamente hay 2 lenguajes políticos. El lenguaje electoral y el lenguaje de gobierno, digamos, ¿no? Creo que esa distinción ha perdido nitidez. Ahora muchas veces se habla de campaña permanente, etcétera, digamos, ¿no? Pero yo creo que eso ha cambiado. En un primer momento las campañas, y en general los manuales de consultoría política, de los que desconfío enérgicamente, pero ¿Eres consultor político? Sí. Pero no aplica los manuales. Pero no me gusta ese tipo de consultoría enlatada, digamos, que... Sí. No, y que recomienda, yo creo que ha contribuido con el cinismo ciudadano, porque ha recomendado, ha alentado un tipo de política muy manufacturada, muy artificial, que acá, digamos, claramente la última etapa del PRI, digamos, fue un ejemplo muy elocuente de ese tipo de política tan artificial, donde el simulacro está a la vista, digamos, ¿no? Y eso suscita desconfianza, en fin, genera todavía más distancia con la... Donde los políticos básicamente actúan. Todo el tiempo están actuando, no son genuinos, no son personas, no se dejan expresar sus sentimientos, quiénes son realmente. Agudiza la desconfianza. Todo el tiempo hay una puesta en escena que se nota, ¿no? Sí, por eso hay que ejercer con responsabilidad la consultoría, es decir, una cosa es la consultoría en el sentido de interpretar un escenario, ayudar a un espacio o a un dirigente a optimizar la representación de sus ideas, de sus propuestas. Otra cosa es desnaturalizar
su identidad política, digamos, ¿no? O desalojar todo tipo de contenido de pasión política, digamos, ¿no? Entonces ese tipo de consultoría creo que igual está en crisis, creo que ha pasado de moda, pero el riesgo es que ahora, bueno, haya una especie de consultoría de la agresión, que es un poco a la Steve Bannon, digamos, ¿no? Pero déjame regresarte al tema. ¿Cuáles son las causas de la polarización? O sea, ¿qué es lo que hace que se dé esta polarización en el gobierno? Bien. O sea, ¿por qué quien está en el gobierno polariza? Porque tú dices, por ejemplo, que Cristina Fernández de Kirchner la describes como una productora compulsiva de polarización. Y yo creo que hay muchos que piensan en el presidente López Obrador en México en los mismos términos. No, bueno, yo no lo que decía en el texto es que fue señalada como productora compulsiva de polarización, es decir, relativizo esa caracterización como vos contabas de López Obrador. ¿Qué decía? Cuando repaso un poco el caso de algunos dirigentes, lo que intento demostrar, es demasiado ambicioso, ilustrar, es que la polarización es una regularidad epocal, es una ley de la gravedad que actúa por encima de los dirigentes y de su imaginación política. Es decir, hoy hay distintas fuerzas condicionando a la competencia política en esa dirección. ¿Cuáles son las causas? Hay un elenco de causas, ¿no? Pero por un lado hay distintos procesos que convergen. Mirá, dieta mediática, la partidización de los medios de comunicación. Antes, en general, personas de izquierda y derecha tenían una dieta mediática más o menos compartida. Eso generaba, yo diría, un piso de realidad, un piso de hechos más o menos compartidos, arriba de los cuales había una elaboración ideológica, pero más o menos compartíamos una agenda. Hoy eso se segregó. Es decir, una persona que vota Morena tiene una determinada, o que vota el kirchnerismo, una determinada dieta mediática, y una persona que vota el macrismo o que vota el PRIAN tiene otra dieta mediática. Entonces eso empieza a acentuar cierto abismo que ya no es ideológico, es también cognitivo, es como su relación con la realidad, con el entorno, empieza a estar filtrada por representaciones muy distintas, muy segmentadas. Otro fenómeno, el ecosistema digital, digamos, la transformación del espacio público. Yo no voy a simplificar un tema que merece una reflexión un poquito más refinada, pero sin duda el ecosistema digital es una fuerza que tiende también a la segregación y al autismo, a la endogamia electoral, a la endogamia ideológica. Es decir, va acentuando, famoso algoritmo sin duda el espacio público regido por un algoritmo que termina exaltando un narcisismo ideológico, es decir, que nos empieza a envolver de un entorno ideológico que se ajusta a nuestras orientaciones, a nuestras pulsiones, bueno, exacerba también esa idea, atenta contra que estemos expuestos a lo diferente. El otro político se me aleja y aparece demonizado. Sí. Eso gesta intolerancia, irritación, hostilidad afectiva. Por eso decía que la polarización tiene algunos aspectos más inquietantes, pero no en el sentido que decías vos, no en el sentido que Cristina López Obrador polarizan porque plantean desacuerdos. Ese no es el problema. Eso es en la esencia de la democracia. Exactamente, eso es parte de una realidad injusta, eso es parte de la política. Eso es parte de la democracia. El desacuerdo ideológico es un dato constitutivo. Nos tendríamos que preocupar de ausencia de desacuerdo, no de exceso de desacuerdo. Ahora bien, este tipo de pasiones incubadas por los medios, por los entornos digitales y por algún tipo de liderazgo político empiezan a generar un nivel de hostilidad afectiva en el seno de la sociedad y de irritación y de intolerancia y de antagonismos que empiezan a producir mucha aspereza en la convivencia y en el debate público. A ver, dos preguntas que me surgen. Tú hablas de cómo funcionan hoy los medios. Dices, los medios están mucho más partidizados y lo hacen porque es la manera de mantener a su público cautivo. Totalmente. Tenerlos como fieles seguidores de ese medio. Y luego hablas también de la lógica con la que funcionan las redes sociales. Esas dos son las causantes principales de la polarización, dirías tú. Es difícil jerarquizar la importancia de cada aspecto. Son distintos. Yo diría que son aspectos que se van
que de manera circular se van... Es como a veces hay una caricatura sobre los sociólogos que cuando se hace una pregunta bien interesante respondemos es más complejo, ¿viste? Porque finalmente no respondemos nada. Pero, a ver, yo te digo esto, es más complejo porque también podríamos decir que eso también es consecuencia de la polarización. O sea, es un círculo que se alimenta, ¿no? O sea, también los medios en un contexto de polarización se polarizan más. Bien, y después se vuelven causa y consecuencia. Los medios y las redes sociales. Causa y consecuencia. Ajá. Todos estos factores que estamos examinando son causa y consecuencia de la polarización. Es decir, la crisis, por supuesto, el deterioro de la calidad de vida de estos últimos años, de la agresión pandémica, todo eso tiende a incubar también climas anímicos y climas sociales muy inflamables. Por supuesto, eso es causa y consecuencia. Ahora, las campañas electorales, el tipo de lenguaje político que tiene una época, es causa y consecuencia de la polarización. La partidización de los medios es causa y consecuencia, y las transformaciones digitales son causa y consecuencia. Después, algunos autores ponen más el acento en es culpa de los políticos, es culpa de las campañas, es culpa de los medios. Bueno, según donde quieras ponerle el acento. Lo que sí está claro, yo diría que hoy la política y la comunicación política, es decir, el lenguaje político, recuperó una textura ideológica muy marcada. Sí. Eso diría decir. Después también diría que en los últimos años, en México pongo un asterisco, la derecha, decía, empezó a girar. Otro dato de la escena política contemporánea es el giro a la derecha de la derecha. Y ahí empezaría a mirar con un poquito de... ¿Por qué hablo de que no son simétricos? Biden no es simétrico a Trump. Es decir, no hubo una invasión al Capitolio demócrata. Lula no es simétrico a Bolsonaro, es decir, en su compromiso con el espíritu y la cultura democrática. Y no hubo una invasión al Plan Alto y al Parlamento por parte de los seguidores de Lula. ¿Se entiende? Por eso, cuando hablamos de los desafíos que enfrenta hoy la democracia, no están distribuidos de manera simétrica en izquierda y derecha. Es la derecha la que está tensionando los límites de la cultura democrática. Pero ahí sí veo una diferencia entre Sudamérica y México, ¿eh? O sea, sí veo que este fenómeno que tú describes de una derecha radicalizándose o derechizándose, la derechización de la derecha, sí creo que es muy claro en Argentina, incluso la emergencia de una figura como Javier Milei, intelectuales orgánicos muy visibles como Agustín Laje, con quien conversé aquí, por cierto, en una entrevista que le hicimos, o en Brasil lo que describes del bolsonarismo, ¿no? Yo no veo en México una derecha hasta este punto así de radicalizada, pero puede ser que sea lo que venga. Se puede decir, bueno, al principio del kirchnerismo no lo veíamos, pero luego llegó, porque de pronto puede ser lo que va a venir aquí. Todavía no vemos esa radicalización de la derecha, pero eventualmente se verá. ¿Cuál sería el detonador de eso, o en qué momento nos daríamos cuenta de que ya llegó esa misma derecha que antes llegó a Brasil, que antes llegó a Argentina? Está buenísimo la pregunta, y finalmente es una reflexión. Viste que en general cuando trataba de hacer algunas generalizaciones regionales ponía un asterisco al caso mexicano. El asterisco lo acabas de explicar perfectamente, así que no agrego nada. A eso me refería con el asterisco. Sí. Ahí hay dos alternativas. Pensar que está en otro momento del mismo itinerario, del mismo recorrido, como decís vos, y en realidad todavía faltan recorrer algunos metros, o no, o es un caso singular que está recorriendo. Yo te decía, como método de análisis, como tiendo a relativizar las originalidades nacionales. Si bien es importante, las culturas políticas, las historias políticas y sociales explican mucho de cómo se manifiestan estos fenómenos, pero este fenómeno está llegando a todos lados. Es decir, ¿qué tiene que ver Argentina con Estados Unidos? Y sin embargo, los libros sobre polarización están en los... ¿Qué tiene que ver España con Brasil? Y sin embargo, en los dos escenarios nacionales, culturales tan distintos, están reflexionando y están experimentando polarización. Es decir, me da la impresión, como hipótesis, trabajaría con la hipótesis que en algún momento se va a ver acá también. Vos decís, bueno, ¿cuáles son los signos, digamos? Y vos decís, va a llegar acá. Muchas veces cuando se empieza a producir el fenómeno trumpista en Estados Unidos, que fue la irrupción de algo inesperado, que no imaginábamos,
Cuando empieza a contagiarse a Brasil, en un sentido, ¿no? Y se empieza a dar lo de Bolsonaro, en Argentina, por ejemplo, como en nuestro caso, digamos, acá eso no va a pasar. Y aparecen racionalizaciones. ¿Por qué? Porque nuestra historia política, porque la cultura política argentina es incompatible con la irrupción de un discurso tan ultra neoliberal, etc. ¿Y qué pasó? O tan racista, quizás. Exactamente. Y pasó. Y llegó. Viste que hay como certezas tranquilizadoras que en algún momento se disuelven. No, acá no va a llegar a Argentina ese tipo de expresión, porque Argentina tramitó los procesos de memoria de una manera muy admirable y entonces acá estamos prevenidos contra eso. Y no, esos discursos de odio empezaron a saltar al espacio público, al debate público. ¿Por qué? Bueno, empieza a ocurrir, creo que yo hablaría de estas redes de derecha, están bastante integradas, bastante globalizadas, repiten manuales y recorren itinerarios muy parecidos. Yo diría que, en primer lugar, se manifiesta con discursos que, apoyados sobre supuesta autoridad técnica, están en los medios bajo una idea pseudo-gramsciana, digamos, de colonizar el sentido común, hablando mal del Estado, de los impuestos, de cualquier tipo de intervención, caracterizando como cualquier tipo de intervención protectora o reparadora o reguladora del Estado en clave de comunismo expropiador. Sí. Aparece un discurso hiperbólico, digamos, ¿no? Agitando fantasmas, usando significantes, Venezuela como un territorio, como un infierno imaginario. Entonces yo creo que esos son los... En una primera etapa... Infierno imaginario, buen término. Claro, Sí. porque En todos lados. Más allá Colombia, México, Argentina, en Brasil, España, en todos lados. en España se hacía campaña, la derecha hacía campaña hablando del riesgo de que España se convirtiera en Venezuela. Nada que ver. es Nada que como- ver, un océano en el medio. ¿Viste? Se vuelve todo bastante... No hay ni una vocal parecida. Y créeme que voy a usar una palabra, se vuelve todo bastante delirante. Sí. Incluso hay algunos Muy. autores que se apoyan en esas perspectivas para entender estos fenómenos, digamos, en el sentido de el desarrollo de ciertos discursos negacionistas. Es decir, que hay elementos Sí. más ligados al orden de la psiquiatría, digamos, ¿no? Sí, De sí, cómo, ni totalmente. hablar en Estados Unidos, ¿no? Que Sí. se abordan mucho desde esas perspectivas. A ver, ¿qué es lo que a ti más te preocupa, digamos, de la polarización? ¿Se podría hablar porque digo, hablaste de muchos elementos, digamos, positivos, si se quiere, pero hay otros que tú mencionas que son, sobre todo, Inquietantes. esa parte en la que ya no podemos dialogar racionalmente. Pero entonces yo te lo pregunto así, ¿se podría hablar de una polarización buena en cierto grado y de una polarización mala cuando ya está, digamos, inmanejable? Un poquito eso que sería, no sé si eso que Alberto Fernández definía como la grieta, eso sería como la polarización mala. A mí la imagen de la grieta no me gusta. ¿No? Me parece que colabora con esta imagen de una sociedad que tenía cierta armonía bucólica y que la política viene como un intruso a molestar, a interferir. Ajá. Ahora, dejando de lado eso, sí. Yo creo que sí, tal es así. Hay un autor, un politólogo español que se llama Mariano Tortal, que habla de polarización tóxica y no tóxica. ¿En qué sentido de una polarización? Que compromete la cultura y los afectos democráticos y una polarización que en principio viene a subrayar el desacuerdo ideológico, y eso está bien, y eso mejora la representación política. ¿Cuáles son los aspectos más inquietantes y para mí que tensionan efectivamente el perímetro de la democracia? Y cuando digo democracia no me refiero a reglas electorales, ¿no? Esa discusión teórica está bastante saldada, que la democracia es mucho más que elegir legisladores, digamos, ¿no? Desde luego. Es un contrato social. Sí, claro. Bueno, yo diría, por un lado, la segregación ideológica. La segregación ideológica me parece que del espacio público. Y del espacio público me refiero no a un espacio físico, sino a un espacio discursivo, simbólico. Es decir, la segregación. ¿Cómo la defines? La segregación la defino como... Nosotros en Argentina hablamos de countries, no sé cómo se llaman acá, los barrios cerrados. Sí, sí, sí. Bueno, yo hablaría de una... Costos. Sí, hablaría de... Residenciales, de una- ciudades amuralladas. Exactamente, hablaría de murallas ideológicas, ¿no? De una ciudadanía que se va asilando en countries ideológicos, digamos, ¿no? Solo hablamos con los que piensan como nosotros, con los que votan por el mismo partido, y con los otros ya ni siquiera interactuamos, ya no perdemos el tiempo en discutir.
Porque sabemos que no tenemos nada de qué hablar. Exactamente, el otro se nos aleja y se nos aparece mediado por muchas representaciones, se nos aparece demonizado, nos produce irritación su existencia, digamos. Eso me parece un aspecto muy corrosivo para la convivencia democrática, muy corrosivo, no es necesario, no es constitutivo de la política y no es positivo para las fuerzas progresistas. Esa es mi hipótesis más política. De ninguna manera la izquierda les hace bien va a ganar con eso. A las fuerzas de ninguna manera. Sí a la derecha, digamos, ¿no? Eso lo dejo al costado. Entonces, otro aspecto de esta polarización contemporánea, digamos, de este capítulo contemporáneo de la polarización, el antagonismo político no es una novedad. Sí, este tipo de polarización, y yo diría el ecosistema digital que hace algunos años veíamos como una primavera democratizadora, está mostrando algunos efectos muy corrosivos para la regulación del debate público. Es decir, ese aislamiento cognitivo que acentúa, lo veo realmente como un problema. Que incuba intolerancia, incuba irritación, incuba antagonismos afectivos y multiplica las posibilidades tecnológicas y sociales de la mentira que forma parte de la vida política, pero de una mentira muy asociada y muy orientada a la explotación del odio. Y el odio es una emoción política antidemocrática. Interesante. Una cosa es el desacuerdo, no me gusta, entender que el otro defiende otros intereses o expresa otros valores. Sí. Otra cosa es que el otro se me aparece como irracional, como una amenaza para un orden moral. Sí. Bueno, te podría decir que desde que llegó este gobierno, desde que inició esta llamada cuarta transformación en México, como la llama el presidente, pues, esta autoproclamada cuarta transformación, muchos hemos perdido amigos. Gente con la que ya no hablamos por política. Y yo creo que a ti te ha pasado también. Gente con la que hablabas y ya no hablas, gente que te dejó de contestar el teléfono, gente que de pronto pensabas que eran tus amigos y en redes sociales te están insultando. O sea, se va muy al nivel personal de todos nosotros. Sí, la polarización en un primer momento dice, se trata de un fenómeno político. No. La polarización se trata de un fenómeno eminentemente social. Es decir, concerniente a la vida pública. Y efectivamente produce esas asperezas. Y me parece que ese es un desafío de la política. Y bueno, también hay vínculos que hay que ver, vínculos que no toleran el desacuerdo. Y hay que ver qué clase de vínculos son aquellos que no toleran el desacuerdo, ¿no? Y que solo se sostenían cuando estaban sustraídos de cualquier tipo de discusión política. Sí. Bueno, pero hay que ver cómo compatibilizamos el desacuerdo de la discusión política con algo que está mucho más allá y mucho más trascendente, que es el afecto y cómo vivir juntos, que es la gran pregunta para volver de la sociología. Es decir, no podemos desintegrarnos. No, claro. Cuando hablamos de este fenómeno, así como la polarización, tú lo preguntas de alguna forma, te preguntas en la introducción al libro, dices, ¿este es un fenómeno de las élites o de la sociedad en general? Y yo pienso, ¿no? Por ejemplo, la señora que va caminando ahí. Es una gran pregunta. La señora que va caminando ahí, que le mandamos un saludo. Ahí está. La señora que está barriendo ahí, que también le mandamos un saludo, no nos ve, pero está barriendo. Sí, están polarizados. El señor que va pasando en su coche, este señor que está cruzando la calle, que también lo saludamos con mucho gusto, el señor que nos está haciendo un favor de atendernos, que también le mandamos un saludo, ¿están polarizados? O sea, mi duda es, ¿realmente esto de la polarización o de lo que llamamos la polarización es un fenómeno que tiene que ver con los que estamos interesados en la vida pública? Con todos los que están interesados en la vida pública, pero no necesariamente tienen una afiliación partidista, o es un fenómeno que tiene que ver con eso que en México llamamos el círculo rojo, que son los que están en política, etcétera, el círculo verde, que es como sector un poquito más informado, o realmente está permeando en el conjunto de la sociedad. O sea, realmente el señor que está caminando ahí
realmente tendrá opiniones políticas tan fuertes, digamos, le interesará esta conversación que estamos teniendo, tendrá o dirá, bueno, sí, yo voto por López Obrador, pero no se engancha en la disputa política. La vida está en otra parte. Sí, la vida tiene que ver con otro tipo de cosas, no necesariamente con política. O sea, mi impresión es que el sector politizado de la sociedad, aquí en México, en Argentina, en Estados Unidos, sigue siendo una minoría. El sector politizado, y ¿no será que realmente eso que estamos de repente tan preocupados de la polarización es un sector muy chiquito y que en realidad la mayor parte de la sociedad no está, digamos, ni politizada, ni siendo parte de este juego de la polarización? Yo hablaría, Hernán, de intensidades, ¿no? De intensidades. Primero, como te decía también con la caricatura del sociólogo, después voy a tratar de darte una respuesta más taxativa. Pero primero diría, sí, efectivamente está bueno que existe y apunta a un debate. Es decir, la polarización es en realidad que la sociedad está dividida ideológicamente, de manera partidaria o por sus valores, y la política simplemente refleja esa división, o es al revés, como decís vos, las élites políticas, mediáticas, desarrollan ciertos conflictos y eso transfiere a la sociedad esa agenda, digamos, ¿no? O la tercera alternativa sería como, no, en realidad son... O intenta transferir. O hay un abismo, como decís vos, claro, directamente en realidad nosotros vivimos envueltos en una agenda que en realidad no es la agenda de la vida cotidiana. Yo creo que hay no es lo que más les importa a las personas, tal vez. Yo diría que voy a tratar de hacer una síntesis. Primero, en la sociedad hay desacuerdos. Las personas tienen alguna clase de articulación ideológica. No hace falta citar a Laclau, a Gramsci. Es decir, las personas desarrollan una determinada que tiene que ver con su historia familiar, con su lugar en la sociedad, etcétera. Una mirada ideológica de la cosa pública. Eso no es exclusivo de la vida universitaria, ni de la vida intelectual, ni de la vida política. Entonces, por un lado diría así, en la sociedad hay conflictos, hay desacuerdos y hay diferencias. Bien, ahora, el lugar que tiene la política en esa vida cotidiana que vos estás describiendo no es un lugar necesariamente central, rector de esa vida cotidiana. Entonces ahí lo que vos decís es un desafío. Puede ser más importante el partido de River Boca. Claro, o en todo caso es tan importante como... Exactamente. Tan importante como. La vida está en otra parte. Tampoco diría que es una sociedad abúlica y apática que mira con distancia lo que ocurre. ¿La política en qué sentido? Yo creo que estos procesos de polarización tienen otro aspecto positivo que es ese. Politizan a la sociedad. ¿En qué sentido la politizan? En entender que lo que discuten esas élites está vinculado con su vida cotidiana. Eso es fundamental. Bueno, pero está tu libro que se llama Polarizados, que es un libro que coordinas con Exactamente, es un libro en el que convoco... ¿Por qué, digamos? El sentido de la compilación fue asumir que la polarización conjuga distintos aspectos. Entonces, hay un economista reflexionando sobre el aspecto más material, más económico de esa discusión entre dos modelos económicos. Hay dos especialistas en ecosistema digital y ver cómo esa transformación digital altera la convivencia social. Hay un politólogo que nos explica por qué los partidos, por qué la competencia electoral se fue simplificando en dos. Antes estaba Morena, el PRI, el PAN, y ahora pareciera que se dicotomiza en dos bloques. Eso es un proceso que está dando en México, que se dio en Argentina, que se está dando en España. Es decir, en Estados Unidos ni se diga. Bueno, ahí siempre hubo dos exactamente, partidos. Que se va dicotomizando la pelea, la batalla política. Y después con dos colegas reflexionamos sobre, desde abajo lo decimos, es decir, sobre las diferencias ideológicas que hay en la sociedad, un poco respondiendo a tu pregunta sobre la señora que caminaba y que seguramente no opina lo mismo que el otro señor al que señalabas, digamos, ¿no? Claro. Y que ellos son conscientes de esas diferencias. Ignacio, entonces, ¿no quieres que te sigan en ninguna No, red? bueno, en Twitter a veces comparto algunas intervenciones. La semana pasada hice una intervención sobre la situación y los desafíos que enfrenta hoy el Frente de Todos en Revista Anfibia. Entonces, cuando hago ese tipo de intervenciones, las comparto a través de mi cuenta de Twitter, que es Nacho Ram. La gente que te quiera leer, que te siga ahí en Twitter y puede enterarse. Intoxicarse de estas ideas, lo puede hacer a través de Nacho Ram. Buenísimo. Hernán, un placer. Gracias. Qué buena charla. De verdad que no tuvo desperdicio. Disfruté cada minuto de ella.
Qué interesante ver cómo muchos fenómenos políticos que creemos únicos en nuestro país son realidades políticas que también están presentes en otras naciones. Qué interesante ver que nada es blanco o negro, que la polarización tiene un lado rescatable, pero otro que debe preocuparnos. Quizás la señal de alarma empieza cuando dejamos de concederle valor a cualquier argumento que pueda expresar el otro, el que no piensa como nosotros. Todavía estamos a tiempo de que no nos pase algo así. O bueno, espero que todavía estemos a tiempo. Busquen este libro, Polarizados. ¿Por qué preferimos la grieta, aunque digamos lo contrario? Hasta la próxima. El canal del Congreso presentó